Hola, antes de empezar el episodio quiero contarte algo emocionante. Ahora tienes la oportunidad de apoyar nuestro podcast invitándonos a un café virtual. Puedes encontrar el enlace en la descripción. Tu apoyo es fundamental. Nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido para nuestra comunidad. Quiero agradecer de corazón a todos los que ya nos han invitado a un café. De verdad, cada café que compartimos me da el impulso para seguir adelante con el podcast. Espero que pronto podamos tomarnos ese café virtual juntos. Y con esto comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Jonas y os doy la bienvenida al podcast Somos Equilibrio. En Somos Equilibrio nos dedicamos a proporcionar orientación, herramientas y recursos que ayuden al hombre, a la mujer, al ser humano a potenciar su bienestar físico, mental, emocional y espiritual, tanto para su beneficio personal como para el de su comunidad. Comencemos, vamos allá. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a adentrarnos en un viaje muy personal, mi propia historia. Desde sus inicios, este podcast ha tenido un propósito claro: ayudar a las personas a través de la inspiración, la reflexión y el intercambio de conocimientos. En esta ocasión voy a tomar un rol diferente. Habitualmente soy el anfitrión, pero hoy seré el entrevistado en mi propio programa. Me llamo Jonas y voy a compartir con vosotros mi camino, desde mis raíces hasta el punto en el que me encuentro ahora y hacia dónde me estoy dirigiendo. Este episodio surge de una conversación con mi amigo Fede, quien tendrá el papel de entrevistador hoy. Juntos exploraremos de dónde vengo, cuál ha sido mi trayectoria y qué acontecimientos han moldeado mi vida hasta llegar al punto actual. Hablaré sobre los momentos que me llevaron a cambiar mi estilo de vida, así como las experiencias que me han impulsado a sostener espacios en círculos de hombres. Además, profundizaremos en el propósito de este podcast: brindar herramientas para el bienestar emocional, físico, mental y espiritual. Desde aquí he tenido el privilegio y el placer de conversar con personas de todas partes del mundo, cada una con su propia sabiduría y perspectiva única. A través de estas conversaciones, mi objetivo es compartir esa riqueza de conocimiento y ayudar a construir una vida más equilibrada para todos vosotros como oyentes. Así que acompañarme en este viaje introspectivo mientras exploramos mi historia personal, guiados por mi amigo Fede en el papel de entrevistador, y juntos nos acercamos un paso más hacia el bienestar integral. Buenos días, Fedes, ¿cómo estás? Buenos días, Jonas. Muchas gracias por permitirme entrevistarte. La verdad que para mí es un privilegio estar del otro lado. Y bueno, así que aquí estamos en mi casa, en Copenhague, de vuelta reunidos. Y bueno, ¿qué te gustaría que hablemos hoy? Me gustaría preguntarte... Me gustaría preguntarte ¿de dónde venís? Okay. ¿Cuál fue tu trayectoria? Okay. ¿Qué te llevó a estar acá? Bueno, primero que todo agradecer también tu propuesta. El otro día cenando aquí en tu casa me preguntaste: ¿alguien te ha entrevistado a ti? Y dije no, ya me lo han preguntado algunas personas que han sido ya entrevistadas en el podcast, y la verdad que no. Y con quién mejor que contigo, que siempre hemos estado desde hace 3 años que nos conocemos, desde esa partida de ajedrez en Mind Your Head, jugando malabares. Ahí conectamos y aquí estamos, ¿no? Compartiendo después de 3 años. Y la verdad, pues bueno, nací en España, en Barcelona. De ahí nos mudamos, tuvimos 2 o 3 mudanzas. Hasta los 10 años vivíamos cerca de Cuní, cerca de la playa. Siempre veía la playa desde mi ventana, veía la línea de la playa, siempre conectado con el agua. Y de ahí a los 10 años surgió la propuesta de ir hacia Costa Rica. Mis abuelos compraron unas tierras por allí, mi padre se dedicaba a construir casas y bueno, y básicamente surgió la idea, el propósito familiar de mudarnos hacia Costa Rica. Entonces, pues bueno, a los 10 años nos dirigimos hacia Costa Rica, cuando yo tenía 10 años, hasta los 17. Fueron 7 años exactos, ni un día más ni un día menos. Y bueno, a los 17 volvimos hacia España,
En este caso volvimos con un integrante menos de la familia, volvimos sin mi padre, básicamente tras un divorcio. Se divorciaron en Costa Rica cuando yo tenía unos 15 años más o menos, tras largos problemas familiares. Se tomó la decisión de partir hacia España. Mi madre me pregunta si deseo quedarme, yo con 17 años, me pregunta si deseo quedarme en Costa Rica con mi padre o si deseo ir hacia España. En esa pregunta me dieron una libertad y decidí volver a España con mi madre y con mis hermanas y mi hermano. Somos 4 hermanos en total y 2 hermanas mayores, luego vengo yo y mi hermano pequeño. Y ahí fuimos a España. En España un poquitito se empezó mi vida, ¿no? En el sentido de, no es que empezó mi vida, empezó otro cambio. O sea, yo me sentía como de Costa Rica, pero era español, pero al mismo tiempo cuando volví a España no me sentía español. Entonces en ese cambio cultural hubo un choque y me costó como un año volver a adaptarme hasta mi propio país. Ahí empecé a estudiar, pero me di cuenta que no deseaba seguir los estudios. Llegué hasta los estudios de secundarios obligatorios en España y de ahí me dirigí a trabajar, al intercambio de esa moneda. Desde los 17, 18 hasta los 24 años me quedé en el núcleo familiar, cerca del pueblo, de la familia, ¿no? De ese núcleo familiar, y hubo mucho cambio en el trabajo. No hubo una estabilidad, ni un camino, como decir, bueno, me dirijo hacia allí. Hubo mucha inestabilidad laboral, se podría decir, ¿no? Me cambié de casas muchísimas veces. La verdad que perdí la cuenta, tranquilamente unas 6, 7, 8 veces quizá en esos años. Hasta que en un punto que estaba en un trabajo y no me sentía satisfecho, trabajaba en un casino y había mucha presión en ese control del dinero, en esa ludopatía que yo sentía, ¿no? Se me transmitía. Y en ese momento también tomé la decisión de dejarlo con una persona que estaba saliendo con una relación. Y esas dos cosas me llevaron a un punto de decir, no deseo más estar aquí, cerca del núcleo familiar, deseo salir a investigar. Un poco más allá venía, sí. Muy bien, Jonah, muchas gracias por compartir este pequeño resumen de tu vida. Uh-huh. Me gustaría volver un poquito más a ese cambio que tuviste cuando te moviste desde España a Costa Rica. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación en Costa Rica de nuevo? El desarraigo de tus amigos de España a volver a adaptarte de vuelta en otro país. Bueno, al principio complicado. Con 10 años nos presentamos toda la familia allí. Fue un reto, ya que aunque hablamos español, castellano, en Costa Rica se habla castellano, se habla español, pero hay otra forma de hablar y otra forma de expresarse. Entonces, para mí la inclusión a la cultura, a la forma de comer, a la forma de pensar, me costó alrededor de casi un año y algo. En el primer colegio que estuve, en la escuela, mis padres tomaron la decisión yo iba a ir a sexto de primaria y me bajaron a cuarto de primaria, un año y medio menos, para que yo empezase a aprender inglés desde un punto de oyente. Claro, eso ya me impactó directamente, que ya no estaba con las personas de la misma edad que yo. De ahí sufrí bullying por ser el extranjero. De alguna manera sufrí bullying un poquitito físico y un poquitito, en esa juventud, ¿no? En ese juego que a veces no nos damos cuenta del dolor que hace, ¿no? Hasta que le tuve que decir a mis padres que sufría, ese bullying, físico, y me cambiaron de escuela. Y al haber recibido ese bullying en ese nuevo comenzar en otro país, ¿de qué manera te afectó en tu adolescencia, en tus 20, 25 años? ¿Aún tiene algún impacto en tu vida? Sí, o sea, todo tiene un impacto, siento, ¿no?
Todo tiene un impacto, ya que quizás cuando recibía ese bullying sentía miedo y quizás se ve reflejado cuando quiero realizar algo o camino por la ciudad. Quizás se me agudizó ciertas cosas que uno tiene dentro que le activan cuando existe el riesgo, ¿no? Cuando uno recibe ese bullying, uno está más atento al riesgo de que le peguen, ¿no? Básicamente, entonces siento que, bueno, quizá no fue un momento que me marcó demasiado, pero sí que básicamente también marca en unas etapas más adultas, ¿no? Siento que cuando me cambiaron del colegio, ahí me di cuenta que si me pegaban, yo tenía que responder a ese acoso. Entonces ya llegó un punto que se me respetó y me adapté a Costa Rica y me encantaba Costa Rica y me encanta Costa Rica. Me adapté a la comida, a la forma de hablar y bueno, ahí empezó un poquitito pues esa juventud, ¿no? De ahí... ¿Y cómo fue? Me gustaría también saber un poquito más de cómo lo tomaste y recibiste el divorcio de tus padres y que tu padre se quedara en Costa Rica y tú te vengas con toda tu otra familia, con tus hermanos y tu madre a España. Sí. Bueno, la situación se fue dando de alguna manera que no fue la más adecuada, siento. Tras muchos años he llegado al perdón, del perdón de mí hacia mi padre, porque existieron cosas que dolieron. ¿Y por qué digo que existe el perdón? Porque existieron ciertos abusos psicológicos, que a veces esos abusos psicológicos están en el silencio, existen en el silencio y se adentran en ti como una huella que te deja marcado, ¿no? De alguna manera. Recuerdo momentos incómodos en la casa, recuerdo gritos, recuerdo platos rompiéndose al suelo por la noche, recuerdo, sí, recuerdo también huir de la casa, de alguna manera. Naturalmente yo huía del hecho de los problemas de la casa, pero bueno, también estaba presente, pero yo no quería tomar el rol de tomar decisiones, entonces yo tomé la decisión de huir de los problemas y salí a la calle. Salí a la calle con los amigos, a hacer skate, a hacer malabares y ahí, pues bueno, quizá no adentré en las mejor de las vidas. Salí de la escuela, de ahí empezaron esa introspección en la creatividad y en el salir de la casa. Pero también cuando volví a la casa sentía que muchas noches, bueno, mi madre dormía conmigo, con mi hermanito pequeño. Entonces, sí, o sea, ya sentía, aunque no estuviese en la casa, cuando llegaba a la casa sentía ese miedo, ¿no? Ese miedo de la seguridad, se podría decir, del hogar. ¿Y cómo lo trabajaste eso? ¿Cómo trabajaste el perdón con tu padre? ¿Cómo es tu relación con él en este momento, por ejemplo? El perdón viene hace 3 años. O sea, ahora tengo 34 años, desde hace 3 o 4 años. Empezó el perdón dentro mío en cierta introspección en mí mismo, en ciertas tomas de hongos que he tenido conmigo mismo. He llegado a ponerme en el papel, en los pies, a empatizar con mi padre y a estar meditando, llorando con esos viajes, esa introspección con los hongos, de decir, bueno, en parte me siento con pena que mi padre no haya podido resolver sus propios problemas y que no haya sido capaz de resolver una situación familiar o de sostener una situación familiar de otra manera. No tenía los recursos. Entonces el perdón va hacia allí. El perdón va hacia el decir, bueno, no tuvo los recursos suficientes porque quizás su familia no le dio esos recursos suficientes para, en ese momento, resolverlo de la mejor manera. La mejor manera era divorciándose con mi madre y separando las cosas de manera natural, sin existir todos esos problemas, ese odio. ¿Y por qué crees que tu padre no podría llegar a hacer eso? ¿Cómo era la historia de tu familia en el pasado? ¿Pensás que también vos has transmutado esa energía?
Bueno, de alguna manera siento que, bueno, por parte, todos venimos afectados de nuestras partes de atrás, ¿no? Nuestros árboles familiares. A mis abuelos por parte de mi padre apenas los conozco, pero siento que eran personas frías. De alguna manera, al no conocerlos tampoco puedo juzgarlos. Pero siento que de alguna manera le implantaron, o sea, si mi recuerdo ya es que eran unas personas frías, es que no le enseñaron el amor a mi padre. Entonces, quizás de ahí viene la situación de cómo no le enseñaron, porque mi recuerdo cuando yo era pequeño es que no existía cariño o aprecio o calor por parte de mis abuelos, porque había una distancia de lejos. Ellos vivían en Bélgica, en Alemania, nosotros en España o en Costa Rica, y la cuestión es que la distancia no permitía ese calor, ese amor. Entonces quizás también no existió ese amor y ese cariño para mi padre, y fue trasladado de mi padre hacia nosotros como hijos y hacia mi madre como esposa. Y que al tener esa figura paterna, ¿qué es lo que aprendiste de él que te hace ser el hombre que sos en este momento? ¿Qué es lo que aprendí? A no ser como él. ¿Cómo sería eso? Intentando buscar el lado positivo. Sí, intentando, o sea, tenía, y bueno, y digo tenía porque mi padre falleció alrededor de 10 años, y no pudimos estar en el momento de... Él estaba en Costa Rica y nosotros estábamos en España en ese entonces. Yo tenía unos 21 años. Sí, básicamente uno aprende de ciertas situaciones, ¿no?, de la vida, y siento que yo no deseo, para mí, o sea, hubo desde los 0 a los 12 años, para mí fue una figura que luego se fue desfigurando poco a poco con los ejemplos que yo veía. Mis ojos veían cosas, mis oídos sentían cosas. Ese ejemplo que me dio desde los 0 a los 12 años se fue sacando, se fue yendo, y ya no era una figura molde, una figura a seguir. Entonces, básicamente, se perdió. ¿Crees que todo lo transitado en tu infancia y adolescencia te moldeó para empezar a sostener círculos de hombres? Sí, podría ser porque quizás, bueno, ni me lo he puesto a pensar de esta manera, como no estuve sostenido en la infancia por un ejemplo paterno, quizás me ha salido el deseo para sostener a otros hombres como forma paterna, quizás desde mi inconsciente, consciente. O sea, ni me lo había preguntado a mí mismo y ahora mismo te estoy contando esto, así que no sé qué es lo que me ha llevado, pero quizá también, sí, gracias a todo lo que he vivido, soy quien soy ahora, y también agradezco también, ¿no?, digamos, en el hecho de la vida que he llevado, porque soy quien soy, gracias a todas las personas, gracias a ti, también estoy aquí, y eres un ejemplo para mí también, y gracias a ti me has moldeado, me has encariñado, me has hecho guiar hacia dónde quiero ir, ¿no? Así que sí, o sea, siento que sí, puede ser una posibilidad de que de esa infancia y esa trayectoria me haya llevado hasta el día de hoy, al 100%, sí. Atención, quiero hacer una pausa para recordar a todos los oyentes que cada miércoles en este podcast sale un episodio nuevo. Si sientes que tienes algún conocimiento, experiencia o historia que pueda ser útil o inspiradora para nuestra comunidad, no dudes en compartirla con nosotros. Estamos aquí para escuchar y aprender juntos. Estamos abiertos a colaboraciones, simplemente contáctanos y juntos crearemos algo increíble. Y para todos los que ya son fanáticos, vuestro apoyo es fundamental. Poner una valoración al podcast, darle al botón de seguir, activa la campanita para no perderte ni un episodio y comparte con tus amigos y familiares. Esto me ayudará a seguir adelante con el podcast. Y con esto continuamos con el episodio. ¿Y quién fue esa persona que se cruzó en tu camino, que encendió esa mecha de empezar a crear círculos de hombres? Ok. Bueno,
siento que previamente habría que nombrar a una gran familia que a mí me sostuvo muchísimo y me sigue sosteniendo muchísimo. Mi familia de Costa Rica, a Cristi, a Jojo, a Edgar, a Eddie. Esa familia que desde bien jóvenes nos sostenieron como familia. Y nada, hace cosa de unos 3 años volví a Costa Rica. Como en el 2020, 2021 volví a Costa Rica y para mí fue un placer volver a verlos después de 15 años sin volver a verlos, ¿no? Y ellos me invitaron a una linda ceremonia, a la danza de la luna, que Cristi, para mí una gran mentora para mí, que agradezco esa invitación. Y me comentó, ¿quieres venir? Y dije, bueno, gracias. Recibí la invitación y fui. Y en el último día de esta linda ceremonia, estuve hablando, me junté con 2 personas que había conocido previamente en esa semana. Y hablé con Andrew y con José, que también agradezco mucho desde aquí, porque desde esa conversación, hace cosa de 1 año y algo, estaban hablando ellos 2 de círculos de hombres, de sostener espacios para hombres, y la verdad que yo no había escuchado nunca de eso. Y de ahí me apareció como la iluminación de decir, wow, me gusta lo que estoy escuchando. Y José le preguntó a Andrew, le dijo, y bueno, ¿y qué necesita uno para sostener esos espacios? Y Andrew le dijo, bueno, si deseas entregar algo con amor, será recibido con amor. Entonces, nada, yo en ese entonces volví a Copenhague y me quedé con esa conversación en la cabeza y dije, bueno, pues ¿por qué no? Y ahí inició mi llama, mi chispa. Y ahí empecé a investigar y a proponer dentro de mí ese cambio, ¿no? Y bueno, y gracias a esa conversación nació todo esto, ¿no? Gracias por compartir eso. Me gustaría volver un poquito atrás. Uh-huh. Y que nos hablaras un poquito sobre qué es lo que es la danza de la luna. Okay, bueno. ¿A qué se refiere el danzar a la luna? ¿Cómo se hace? ¿Cuántos días? Uh-huh. Bueno, la danza de la luna es una tradición que viene de México, del antiguo Camino Rojo. Y bueno, de ahí son la danza de la luna son una cantidad de mujeres que se ponen a danzarle a la luna, básicamente es desde las 6 de la tarde y cuando baja el sol, entran a un temazcal, que para quien no sepa qué es un temazcal es como un sweat lodge, es como un sauna, pero simboliza the womb, el vientre de la mujer, de la madre tierra. De ahí, bueno, cuando se va el sol, las mujeres entran al temazcal, están durante 4 días sin comer ningún tipo de alimento, generando unas intenciones, unos rezos hacia un bien mayor, hacia su familia, hacia sus familiares, amigos, hacia la cultura, hacia el mundo, hacia los elementos de la tierra. Y de ahí son 4 días que ellas danzan durante toda la noche, y son 4 días sin comer, solo tomando agua y té. Okay. Hay diferentes ceremonias, pero básicamente esa es como la ofrenda, el no comer, y danzan durante 4 noches, y sí, por la mañana cuando terminan de danzar entran al temazcal y luego se van a descansar, y así durante las 4 noches. ¿Cuál sería el propósito? ¿El propósito? El propósito es rezar para algo mejor, intencionar, escribir tus intenciones. O sea, para mí, yo ni conocía este mundo, y para mí poder estar ahí viendo a mi gran amiga, mentora, a Cristi, danzando con esa fuerza, yo no entendía por qué estábamos ahí tampoco. Yo estaba haciendo soporte, preparándole los tés a las mujeres, y para mí los primeros 2 días como que wow, me costó mucho entender el porqué, ¿no? Y las intenciones es para conectar con la madre naturaleza y para que todo vaya bien en el mundo, ¿no?
No existe el egoísmo, siento, en esos momentos. Existe el dar, el rezar, y todo va dirigido hacia allí, ¿no? En esa entrega de un tiempo y un sacrificio hacia un bien mayor, sin egoísmo. Eso es lo que yo siento, ¿no? Como parte desde afuera. Qué bonito poder haber experimentado eso desde el otro lado, desde el soporte. Me queda la duda si era un grupo de hombres quienes soportaban a las mujeres bailar, o era un mixto también en los que preparaban los té. Era un mixto de familiares, amigos, sí, hombres, mujeres. No existía un sexo predominante. Básicamente también hay niños rodeados, ¿no? Las madres. Bueno, el último día, me parece, si no recuerdo mal, el último día los niños entraron a bailar, a danzar con las madres, y las madres estaban con su propio animal de poder, vestidas y danzando como animales. Wow. Y los niños entraron al círculo, y para mí eso fue muy hermoso verlo y poder estar como testigo presente, en pura presencia, viendo eso. Y para mí pues es muy bonito, es inexplicable, ¿no? Y bueno, es un... ¿Sí? ¿Te gustaría bailar ahí? ¿Te gustaría ser parte de ese círculo de baile? Bueno, este año tuve la suerte, la bendición de poder estar en la otra cara, que es la danza del sol, que es más la parte masculina, pero también está la parte femenina aceptada, porque puedes ver durante el día la luna, el reflejo de la luna. Entonces es más la parte masculina, pero también es permitida, digamos, en la entrada de la parte femenina. Y hace cosa de un mes y medio estuve por allí, por Costa Rica, y estaba en este caso estuve dando el soporte en la cocina, cocinando para mucha gente, y la verdad que fue un reto para mí. Y bueno, como al final de toda esa semana recibí la invitación de si deseo danzar el año que viene, pues tengo las puertas abiertas, y para mí es un honor recibir esa invitación, más allá de si podré estar en espacio y tiempo el año que viene en esa danza, ¿no? Me dijeron que bueno, que ya entregué mi servicio con mucho cariño y que estaba la puerta abierta para danzar si lo deseaba. Así que no lo sé. Qué bonito. Bueno, me gustaría que ahora volvamos un poquito más a sobre los círculos de hombres. Okay. ¿Cuál es el propósito que tenés con los círculos de hombres? Sí. ¿Qué temática elegís para cada sesión? ¿Cómo fuiste sosteniendo espacios? ¿En dónde? Sí. Me gustaría que indaguemos un poquito más en esa parte y que les expliques al público. Pues todo empieza en base a una incertidumbre, a escribir. Me compré una carpeta, un cuaderno en blanco y un lápiz, un sacapuntas, y el lápiz tenía un borrador en la parte de la cabecita, así que con eso y con el ordenador hice una carpeta, pero no sabía ni cómo nombrarla. Entonces, bueno, puse Círculo de Hombres y compré esa agenda, y ahí empecé como a plasmar ideas, a escribir cuáles eran mis deseos, ¿no? En base a esa conversación que tuve, decía, bueno, ¿qué es lo que deseo hacer, no? Entonces, y bueno, ahí empieza uno a preguntarse cuando empieza a escribir, y me resonaba mucho eso, ¿no? Como si deseas dar algo de corazón, va a ser recibido con amor. Es como dar un regalo a un familiar, a un amigo. Si lo das con amor, pues va a ser recibido con amor. Da igual el precio, la cantidad, color, todo va a ser recibido con cariño. Entonces, llegaba a ese punto que muchas veces dudaba de mí mismo. Dudaba de mí mismo porque no tengo ninguna experiencia como psicólogo, ninguna carrera, ¿no? Pero la vida me llevó a esto, a este momento, y esa curiosidad me hizo investigar más. Y me pongo a reír ahora un poquitito, ¿no? Porque quería abrir un círculo de hombres y nunca había estado presente en un círculo de hombres. Entonces, cosas de la vida, contacté con una amiga, con Simona, y me dijo, mira, pues justo hay un espacio que, mira, dentro de 2 semanas hay un círculo de hombres con una ceremonia de cacao aquí en Copenhague. Y dije, wow, se me acaba de presentar la oportunidad de yo ir a presenciar un círculo de hombres. Entonces me apunté. Y bueno, fui a un círculo de hombres y dije, wow, me gusta. Hubieron cosas que no me gustaron. Entonces, lo bonito de poder estar presente en pura presencia y recibir
gracias a dos facilitadores que agradezco también por ese espacio que generaron. Tengo mis opiniones propias como cada persona, entonces empecé a generar mis propias opiniones y decir, bueno, me gustaría hacerlo así o asá, ¿no? De aquella manera. Y seguí escribiendo, ok, ¿cuántas sesiones deseo hacer? Y pensé, bueno, dividí un poquitito la estructura en la vértebra del tiempo de nuestra vida. ¿Con qué nos relacionamos nosotros mismos, ¿no? Si nos ponemos a pensar como nosotros, como una semilla o como un árbol, de ahí dividimos con el tiempo con nosotros mismos. Okay, la primera sesión fue con hablar de nuestra persona. La segunda sesión fue dirigida hacia la sociedad, porque compartimos nuestro tiempo con la sociedad. Claro. La tercera sesión fue dirigida hacia la familia. Fue una sesión muy bonita donde existió mucha profundidad, ya existía una vinculación, una confianza, ¿no? Una hermandad con los chicos, y eso permitió una expansión muy grande, muy bonita. La cuarta fue las parejas, hablar con las parejas, que pasamos tiempo con las parejas. La quinta fue una ceremonia de cacao y vino un amigo, Blanca, agradecer desde aquí también, un gran músico, una gran persona con mucha luz que entregar, y hicimos una ceremonia de cacao y él entregó su amor a los chicos con su frecuencia. De ahí pasamos a la sexta sesión, que sería el trabajo, la séptima las amistades y la octava una recopilación de todo, ¿no? Como una conclusión. Y bueno, vinieron muchas dudas de qué hablar, cómo hablar, de qué hacer, y bueno, y cuánta gente también sostener, ¿no? Y dije, bueno, pues yo creo que soy capaz de sostener 6, 7, 8 personas, porque si no me voy a cansar de escucharlas, ¿no? Como no seré capaz de escuchar activamente. Y bueno, todo empezó así, con el librito, con el cuaderno, nombrar, y luego, cuando existió como cuando pasó un mes y medio, ahí ya dije, bueno, a todo esto hay que darle voz, hay que empezar a expresar al mundo, a proyectar hacia dónde me quiero dirigir. Y al principio creía en mi proyecto, pero no creía en mi proyecto al 100%, y porque a veces uno se viene ese pensamiento de, no soy suficiente pero cuando me venía ese pensamiento decía, no, si yo deseo en la simpleza de entregar un espacio con amor, va a ser recibido con amor, y me basaba en eso. Y de ahí me vinieron muchas dudas, y también yo hablé con gente, y gente me potenciaba, pero gente se reía de la idea, decía, ¿pero qué vas a hacer? ¿Hablar? No lo veían como algo óptimo para el hombre, para el ser humano, y bueno, yo recibía también esas risas, y a veces en esas risas te viene como esas dudas. Recibes silencio también, cuando tú proyectas tus proyectos recibes silencio, pero el silencio también es una respuesta. Entonces abracé cada persona a la que me preguntaba, uy, qué interesante, dame más información, ¿no? Hasta la gente que se reía, o hasta la gente que no decía nada. Todo abrazaba para ser algo mejor. El silencio es una respuesta. Hay que mejorar algo quizás, o me tengo que poner como consumidor en el decir, bueno, ¿de qué manera estoy entregando esto, no? Entonces, pues bueno, se fue dando, y pasado 3, 4 meses de dar voz a todo, salió la luz. Busqué un espacio, me recuerdo que el último día conseguí el key code, el código de la puerta, digamos, en el espacio. Agradecer también el espacio, el Lighthouse, me abrieron las puertas, honrar su cariño y me permitieron estar ahí. Y de ahí, bueno, sí, me recuerdo el primer día preparando un té y entregando algo de fruta. Me recuerdo estar viendo la ventana y tenía unas ganas de gritar. Cuando recibí a los chicos, como tenía muchos nervios, y bueno, ahí estaba, presente, ¿no? Y de ahí empezó. Y, por ejemplo, venía de un camino quizá de practicar meditaciones y ciertas cosas, y me planteé también guiar una meditación. Para mí fue un reto. Y ahí empecé como a guiar una pequeña meditación sobre gratitud, y todo empezó muy humilde. Y siento que es un camino de aprendizaje en esta humildad, ¿no? O sea, quiero seguir aprendiendo, porque gracias a la gente que vino, a los chicos que vinieron, me hicieron crecer a mí. Fue un camino de doble banda, ¿no?
Y sí. Me complace siempre ver bueno, nosotros somos amigos, así que ver el descubrir y el empezar desde dónde arrancaste hasta dónde estás ahora, para mí es de una cierta manera increíble poder ver esto, poder ver tu crecimiento, el romper patrones que siempre has tenido. La verdad que sos de gran inspiración y lo agradezco que sigas mostrándote y sigas apostando. Gracias, sí. La verdad que, bueno, también me recuerdo, sí. O sea, es una potenciación mutua, porque tú en ese momento también estabas trabajando en un trabajo que no te satisfacía y cambiaste de estilo de vida y me enseñaste de alguna manera que sí se puede ocupar el tiempo haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y es un cambio largo, pero uno tiene que confiar, ¿no? También siento que el rodearme de ti o de personas que nos nutren es importante. Porque si, por ejemplo, me recuerdo que íbamos por Norre a tomar un mate y estábamos cerca de una basura y dijiste, no, vámonos a otro lado. Bueno, la cuestión que en esa conversación me diste mucha fuerza. Entonces, siento que depende con quién nos juntemos, también son las frecuencias que escuchamos, son las que nos potencian hacia lo que queremos, ¿no? Invitamos hacia lo que nosotros mismos deseamos, ¿no? En ese cambio existe el miedo, existe la frustración, también existe algo que uno cuando empieza en un camino quizás siente que de punto 0 a punto 100, que uno como que llega rápido. Pero no, o sea, hay que ir poco a poco, ¿no? Pasito a pasito, y siempre esa humildad. O sea, porque el egoísmo, siento que a veces siempre necesita una validación. Muy bien, Jonas, o muy bien, Fede. Siempre desea más, en cualquier ámbito, en el deporte, en el laboral, en el familiar, en amistades, siempre quiere el ego, quiere más. Entonces, hay que saber decir, bueno, me han dicho bien hecho, pero no es algo que necesito para yo seguir dando con amor lo que yo deseo entregar con amor. Porque cuando uno entrega un regalo, no espera espera un bonito recibimiento porque ha sido entregado con amor, pero uno, no sé, es como el dar y recibir, sí, también el aprender a recibir, pero no como esperar. O no preguntar, yo te regalé algo, ¿cuándo me regalas algo de vuelta? No, ya volverá. Pero no hay que preguntarlo, ¿no? En esa validación. Y el ego a veces te hace un juego de, ok, yo te di tanto, tú me tienes que dar tanto. Pues no, hay que ser paciente y ya volverá de alguna manera, ¿no? Y sí. ¿Cuál fue el primer nombre que elegiste para este círculo de hombres? Bueno, este círculo de hombres fue basado para mí en Costa Rica. En Costa Rica fue sus inicios. Y sus inicios para mí, pues bueno, le llamé Pura Vida Men's Circle. Básicamente porque pura vida significa en Costa Rica, puede transmitir, esa palabra puede transmitir mucho. Y es un estilo de vida, el pura vida. Entonces es un estilo de vida que es un estilo de vida tranquilo, en paz. Se puede preguntar uno a cualquier persona, ¿no? Como pura vida, como ¿cómo estás, no? O pura vida. Hay muchos. Entonces me vino esa inspiración porque siento que nació desde Costa Rica, entonces me nació ponerle ese nombre. Claro. Y ahí empezó. Sí. ¿Y qué te inspiró a seguir, por ejemplo, en esto del círculo de hombres? ¿Qué te inspiró a hacer un podcast, por ejemplo? Bueno, empezó, sí, el año pasado, después de esos 2 meses, cuando terminó el círculo, yo venía atravesando un momento complicado, con una insatisfacción laboral, un momento complicado con la pareja que estaba, un momento complicado quizás en la seguridad del hogar, o no estaba de la mejor manera en el hogar, y deseaba abrir otro círculo, pero el universo me dijo, no era el momento.
Entonces me empecé a plantear de decir, bueno, pues empecemos a generar esa semilla y a seguir escribiendo y aprendiendo, ¿no? De todo esto. Ahí los objetivos o deseos eran abrir otro círculo, pero no se dio así. Y de ahí, si te digo la verdad, me apareció en Instagram un perfil de una persona conocida, de otra persona conocida, y escuché su podcast, ¿sabes? En esta publicidad de Instagram, y yo lo conocía y trabaja con telas, y explicó su historia, y en 20 minutos, y dije, wow, es un canal de comunicación. Y me quedé con, bueno, eso fue como en junio, julio, agosto, me quedé con la curiosidad. Ahí, bueno, tomé un descanso, ¿no? en esa presencia de mantener esos círculos en físico para seguir nutriéndome, y bueno, y ahí nació el deseo de viajar hacia España, Perú y Costa Rica. Y de ahí, pues bueno, seguí generando quizá un currículum online, ¿no? Que es una website, digamos, que es tu cara, ¿no? Y también te hace identificar quién eres, porque muchas veces es una duda que, bueno, ¿quién eres, no? Y bueno, cuando te pones a plasmarlo en papel, bueno, ¿quién soy? ¿Qué es lo que hago? Entonces, ahí viene un proceso, ¿no? Entonces, fue un proceso también bueno para autoconocerme a mí, como, bueno, genero una website, una página de Instagram y todo. Bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero dar, no? Entonces, ahí empezó, bueno, el deseo de decir, bueno, voy a dar mi voz por el canal de un podcast. Y bien, la verdad no sabía qué quería decir. y empecé en cosa de como a finales de octubre, me compré un micrófono, con el cual estamos grabando ahora, un micrófono muy humilde, 35, 40 euros, y empecé a investigar. Y bueno, cuando partí de Copenhague me fui hacia España a visitar la familia, empecé a escribir un poquitito previamente, ¿no? Y a grabar episodios básicamente de cómo perdonar a la gente, de cómo saber decir que no, bueno, los primeros episodios que están ahí, ¿no? En el podcast. Y de ahí seguí grabando, bueno, llegué a Perú, compartí un bonito viaje con mi hermano Francesco, que estuvimos alrededor de un mes ahí. Y nada, y tuve la gran suerte de que el mundo, el universo y yo estuve en una bonita comunidad en Perú, en el Valle Sagrado, y estaba en una mesa, básicamente compartiendo la comida, bueno, compartiendo momentos, ¿no? Con gente bonita. Y todo lo que yo estaba escuchando, pensé dentro de mí, wow, me encantaría que mi familia, que mis amigos, que más gente pudiese escuchar lo que estoy escuchando yo. ¿Por qué solo yo tengo que escuchar lo que estoy escuchando? Si todo lo que estoy escuchando existe tanto amor, tanta contención, tantas herramientas en esa búsqueda de algo mejor, de vivir mejor, con más tranquilidad, con más calidad. Entonces me vino, y otra vez vienen las dudas. Y me recuerdo que tú me enviaste un mensaje y me dijiste, Jonas, me está gustando. No sé si llevaba 4 o 5 episodios. Y me dijiste, ¿pero qué rumbo vas a llevar? Porque me está gustando mucho, pero ¿qué rumbo? Y justo 3 días antes me vino la inspiración de decir, bueno, estoy en esta mesa con una bonita gente aquí en Perú, ¿por qué no lanzarme a preguntarle a estas personas si desean estar en mi podcast? Pero claro, en ese momento me vino la duda del miedo. Digo, no, pero claro, ¿cómo estas personas con tanto conocimiento van a querer estar en mi podcast, que solo llevo 4 o 5 episodios? Y ahí fue como, bueno, si no preguntas, no sabrás la respuesta. Y me estuve meditando 2 o 3 días de cómo formular la pregunta. Y ahí me presenté yo, en una mañana, en un momento, ¿no? Porque hay que buscar los momentos adecuados también para preguntar ciertas cosas, no cada momento es adecuado. Entonces busqué el momento y agradezco aquí a Ariel, que le pregunté a Ariel, mira, yo estoy sosteniendo esto, ¿te gustaría hablar de lo que tú haces? Y me dijo, wow, Jonas, gracias, me siento honrado. Entonces fue como decir, ok, es posible. Pero para mí estuve 2 o 3 días pensando, con miedo, me generaba miedo preguntarle a él si deseaba estar en mi podcast, en un episodio. Y nada, y así empezó todo.
Y ahí fue cuando mutaste de hombres en equilibrio a somos equilibrio. Correcto, porque eso, pues vengo trabajando con hombres y deseaba dar herramientas para hombres, pero en ese momento que estaba en esas mesas, en esas comunidades, con esta gente compartiendo, me vino el momento de decir, no solo deseo ayudar al hombre, sino también deseo ayudar a la mujer. Somos iguales al final, somos seres humanos, nos diferencian cosas, nuestro sexo, los aparatos sexuales, reproductorios y los mamarios, pero somos iguales, sentimos lo mismo. Entonces decidí allí en Perú cambiar de hombres en equilibrio a somos equilibrio, porque pertenecemos a un todo. Aunque seamos diferentes, nos juntamos de tal manera y nos amamos de tal manera que juntos podemos superar muchas cosas y nos complementamos. Y sí que existe una cosa entre hombres y mujeres, en esa reunión de hombres, que existe una confianza que quizá, o una forma de hablar que no existe cuando está presente la mujer, pero entre todos nos mejoramos, nos balanceamos, ¿no? Nos equilibramos. Por eso ese cambio de nombre. Y de ahí empezó a surgir ese cambio de decir, bueno, dale, y empecé a entrevistar a gente con diferentes puntos de vista y la gente honraba estar en mi podcast y era mutuo y ya no era tan solo la propuesta, sino la preparación del episodio, ya también es la grabación del episodio y el después de la grabación, los abrazos, el momento, el compartir un mate, un café, un abrazo tan sincero, se podría decir, por las dos partes, por ambas partes. Esta es una pregunta un poco tricky, quizás, pero ¿cuál fue el podcast que más te movió? El podcast que más me movió. Internamente. Ok, bueno, han habido diferentes... cada uno es especial y es único, ya que abrazo la espontaneidad de cada momento y sí que se genera una estructura y un caminito y una guía, pero la verdad que siento que cada uno ha sido muy especial y honro cada momento y lo abrazo y lo amo y lo quiero mucho, pero algo que realmente especial fue con Vika recientemente, hace una semana, que estaba tocándole su timbre y ella me estaba expresando, se abrió de tal manera y me abrió las puertas de su casa de tal manera y de su trauma infantil sobre abuso sexual infantil y honro cómo ella ha podido dar voz a algo así y cómo ha trasladado el perdón en agradecimiento en esa separación de acto a personaje. Y más allá de eso me siento muy especial por la invitación suya y por la conexión que existió desde el momento y de verme a mí. Hoy me estoy marchando hacia España en unas horas y de verme a mí en un corto tiempo de espacio-tiempo tocando el timbre a una persona que no conocía de nada, básicamente de una videollamada, y que me abrazase en su casa con esa hospitalidad. Y estuvimos durante 7 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 que llegaba a mi casa. Un momento para mí único, que me siento muy afortunado y doy gracias aquí también a Vika, ¿no? Y por transmitir y dar su voz. Más allá de todo eso, agradezco cada individuo, cada ser, cada persona, cada humano por compartir un tiempo conmigo y dar voz a esto que es de todos. No es solo mío, es de todos, es de la gente. Todos somos equilibrio y deseo que todos formemos parte de este proyecto. Qué bonito que le das ese espacio a personas a tener esa voz, ese compartir que de cierta manera van ayudando y apoyando a distintas personas. Cada vida es diferente y cada experiencia es diferente. Siento que cada uno tiene que aportar mucho
A veces es el preguntarse, ¿no? ¿Qué deseo aportar? Pero más allá de eso, ¿estoy abierto a aportar algo? Eso es lo que estar abierto también a probar cosas nuevas, Claro. en esa incertidumbre, ¿no? En ese miedo a probar cosas nuevas. Y sí, la verdad que cada persona tiene una experiencia es única, cada vida es única y es un universo. Y muchas veces es tan solo es el exponerlo, que quizás es el darle voz, puede darle motivación a otra persona que ha pasado por algo parecido o está transitando algo parecido y ayudarnos entre nosotros. O sea, en eso se basa un poquitito, ¿no? Todo en el ayudarnos. ¿Qué otro servicio estás ofreciendo a la comunidad, al mundo? ¿Hay algún otro servicio que estás creando? Bueno, ahora, estoy con esto de los círculos de hombres, estoy con esto del podcast, recientemente me ha llegado una propuesta que estoy abrazando y la verdad que me gusta mucho la propuesta que acabo de recibir de abrir un círculo de hombres, un círculo de mujeres mixto, de unirnos como seres humanos y la verdad que estoy muy emocionado de poder estar en esto. Recientemente es una semillita que se está abriendo y bueno, también en estos últimos 3 o 4 meses me ha venido gente, se me ha acercado gente en ciertos procesos que están y me han compartido momentos en los que están esas personas y en el compartir, se podría decir coaching o acompañamiento, ¿no? Para mí lo llamo más como un acompañamiento, una escucha. Y es un ida y vuelta, porque para mí también esas personas me nutren. Pero luego recibir quizá pasada una llamada con una persona que me llame dentro de un mes y me diga, Jonas, gracias por esa hora de tu tiempo y que me comente cambios positivos, a mí me llena el corazón. Y más allá de eso, pues bueno, estoy abrazando un poquitito es eso que me está llegando naturalmente, que la gente se está acercando a mí para hablar y para compartir momentos. Entonces, pues bueno, son diferentes proyectos que se van teniendo en paralelo, que van creciendo poco a poco, humildemente, en base a una escucha y al hablar. Qué bonito, Jonas. La verdad que todo lo compartido me resuena y me toca en lo profundo. Para ir cerrando todo esto, ¿hay algo más que te gustaría compartir con los oyentes? ¿Hay algo más que te ha quedado de querer expresar un poquito más? Bueno, primero que todo agradecerte a ti como que te quiero, o sea, como ser humano que te quiero, gracias por siempre potenciarme, por siempre estar a la par y crecer juntos y por darme esta oportunidad, ¿no? Segundo, decirle quizá a los oyentes que en nuestras manos está el cambio. Siento que sí, que podemos. O sea, vengo de una vida turbulenta, sufrí de adicciones a ciertas drogas o alcohol. Ahora mismo solo fumo tabaco, esa es la única adicción que siento que todavía me domina, pero siento que se va trabajando, así que podemos cambiar si deseamos. Todo está en cuestionarnos qué es lo que deseamos hacer y aportar. Y creo que debemos parar en la quietud para que en esa quietud exista el cuestionamiento de nosotros mismos de qué es lo que nos apetece hacer. Y en esa quietud darle un espacio de tiempo vacío para estar abierto a circunstancias nuevas y organizarnos, qué deseamos hacer, comprarnos un cuaderno. A mí me encanta el escribir, llevo 1 año y medio escribiendo, llevo 3 libros escritos de mis propias notas, de mis propias cosas, de mis experiencias, y siento que plasmar esas ideas en papel a mí me ayudan
a silenciar ese ruido en la cabeza que tenemos muchas veces con diferentes cosas, ¿no? Como, ay, tengo que llamar al gestor, tengo que llamar a esto, tal. Entonces, organizarnos y tener espacios de quietud. Y que nosotros podemos hacer lo que deseemos con esa intención y con esas ganas y ser pacientes. Así que con esto me quedaría. Muchas gracias, Jonas. La verdad que ha sido un privilegio para mí estar de este lado y hacerte esta entrevista. Vos, para mí es súper hermoso, la verdad que lo agradezco y nada, sí. La verdad que sos de gran inspiración para mí, yo te lo he dicho miles de veces y ver ese florecer que has tenido en este año y medio, la verdad que es mágico y inspirador. Muchas gracias. Totalmente inspirador. Muchas gracias. Espero que sigas descubriéndote y que sigas brillando como lo venís haciendo y que sigas aportando todo lo que haces. Muchas gracias. ¿Quién sos? Gracias por todo y bueno, sí, ahora quizá aprovechando, ¿no?, hacia dónde me dirijo. Me dirijo hacia España un tiempo a ayudar a la familia. Me han invitado a Portugal, a una linda comunidad. Vamos a ver que muy emocionado estoy de ver lo que sucede por ahí. Y luego sí, estaré por Europa, supongo hasta agosto. Y luego la visión que, despidiéndome de Perú, con una microdosis de hongos, me estuve despidiendo de Perú y me vino el llamado de empezar desde México hasta Argentina, de comunidad en comunidad, dando voz a todo esto que estoy haciendo, que estamos haciendo, para que esa potencia hispana, esa voz hispana llegue a todos los oídos. Y supongo que en agosto o septiembre empieza ese recorrido que no sé cuánto tiempo me llevará, porque será en bus y no tengo, pero esa es la visión. Así que poco a poco, proyectando. Y quizá dentro de 6 meses estoy entrevistando a una persona en México, luego en Guatemala, no lo sé, pero ese es el deseo. Entonces, sí, ahí vamos, con pura deseos. Vida para eso. Pura vida. Pura vida para eso, hermano. Ay, sí. Y bueno, y por aquí vamos cerrando el episodio de hoy. Espero que os guste. Esta es un poquito mi historia. Siento que altos y bajos, momentos buenos, momentos malos. Y nada, abrazando cada momento y transformando y agradeciendo. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosita, bueno, si sentís que queréis colaborar, también en el episodio están las puertas más que abiertas para escuchar vuestra historia, tu historia, que sé que puede aportar algo seguro a toda la gente que nos escucha. Ya son alrededor de unos 25 o 30 países que están escuchando este podcast y la verdad que muy agradecido por cada persona que está escuchando todo esto y vamos a ir creciendo juntos. Así que nada, os mando saludos y un abrazo a todos y un abrazo a ti, Fede.